una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado. Se propagaron con relativa impunidad las construcciones ilegales, además en lugares indebidos, la ocupación no autorizada de viviendas, la comercialización ilícita de bienes y servicios, el incumplimiento de los horarios en los centros laborales, el hurto y sacrificio ilegal de ganado, la captura de especies marinas en peligro de extinción, el uso de artes masivas de pesca, la tala de recursos forestales, incluyendo en el magnífico Jardín Botánico de La Habana. El Jardín Botánico Nacional, ubicado en las afueras de la capital, es el resultado de la vocación de la revolución desde sus mismos inicios por incentivar el amor a la naturaleza y el conocimiento científico entre la población. Este espacio fue inaugurado en 1968 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ocupa un área de 600 hectáreas y es considerado un importante ecosistema urbano. Es, como todo jardín botánico, un centro cultural, recreativo, científico, donde el público viene a buscar ese pedacito de verdor, ese pedacito de naturaleza que le falta, a disfrutar del ambiente y no ir a ningún sitio, sencillamente llenarse de verde, como digo yo. Está dividido en diferentes áreas. Una de ellas es la que se conoce como la zona fitogeográfica mundial, que comprende diferentes áreas o subáreas con colecciones de plantas de Australia, Asia, África y América. En el contexto de la crisis económica de los años 90 en Cuba, que ha significado un duro periodo especial, también llegaron a manifestarse en el recinto diferentes actos de indisciplina social, entre ellas la tala forestal de forma ilegal. En los últimos años, las afectaciones en este sentido se reiteraron con mayor frecuencia. Nos percatamos porque, lógicamente, al cortar las maderas, hacían ciertos ruidos. Y, lógicamente, al otro día por la mañana, pues rápidamente venían los compañeros y registraban completo el lugar y encontraron ramas tiradas y árboles recién cortados. En el mes de diciembre de 2010, un grupo de 7 ciudadanos de mutuo acuerdo se personaron en más de una oportunidad, siempre en el horario de la noche y la madrugada, en el Jardín Botánico Nacional, ubicado a las afueras de la capital. La finalidad era talar árboles de caobas africanas de más de 30 años de vida, sustraer sus maderas y comercializarlas posteriormente. Estos sujetos, previamente a la comisión de los hechos, se reunían en la localidad del Gavilán y planificaban cómo realizar la sustracción de las maderas de esta área. La investigación reveló que estos individuos tenían pleno conocimiento de la ubicación geográfica del Jardín Botánico, lugar que conocían con anterioridad a los hechos. Entramos por este camino de aquí, en el cual el muro este no se encontraba en esos momentos, y era un camino real, la vegetación no estaba también en esa altura. Este camino aquí sale a la carretera La Lola, y de ahí se sale a Managua. Estos ciudadanos, para cometer el hecho, se trasladaban en un auto Chevrolet, propiedad de uno de los encartados, hasta la localidad La Lola, y finalmente se desmontaban en el antiguo campamento Celia Sánchez Manduley, el cual atravesaban a pie hasta internarse por el fondo del Jardín Botánico, transitando por la carretera existente en el lugar hasta el área donde se encuentran las caobas africanas. Los órganos del Ministerio del Interior determinaron que en el mes de diciembre de 2010, este grupo de ciudadanos fue responsable de la tala y sustracción de 9 de las 24 caobas africanas que fueron cortadas en el Jardín Botánico Nacional en el periodo entre 2008 y 2010.
En ese mismo periodo también fueron talados 11 árboles de tecas. Estos individuos residían mayoritariamente en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, y tenían nexos familiares entre ellos. Por lo general se trata de jóvenes con bajo nivel de escolaridad. ¿Quiénes son estas personas? Talador, así como organizador y autor de los hechos. Trasladaba a los autores de los hechos hacia el Jardín Botánico en un auto Chevrolet y en su casa se convertían en tablones los bolos sustraídos. Le constan contravención y advertencias oficiales por alteración del orden. Talador. Advertencia por vagancia habitual y contravención por ilegalidad y antisocialidad. Talador. Estibador de la madera cortada en el Jardín Botánico. Trabajaba en aquel entonces como ayudante de camión. Estibador de la madera cortada. Trasladaba en el camión los bolos cortados y sustraídos del Jardín Botánico hasta la casa de Rolando Lucas Benítez Gil, donde eran convertidos en tablones. A raíz del propio proceso investigativo se ocupó un auto Chevrolet, se ocupó un camión Kamaz perteneciente a la CCC Niceto Pérez de Bebocal, Mayabeque, se ocupó una motosierra que pertenecía al área de aseguramientos del Parque Lenin y se ocuparon 8.3 metros cúbicos de caoba africana, las cuales fueron taladas por estos sujetos y sin embargo no la pudieron trasladar. Delitos como este también ocurren fundamentalmente en áreas forestales de las provincias orientales y Pinar del Río, con el fin de la comercialización ilícita de madera en La Habana. Estas imágenes corresponden, por ejemplo, a ocupaciones realizadas en otros procesos por los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior. En estos casos se trata de piezas de madera provenientes de talas ilegales en otras provincias, que son insumos para carpinterías y talleres ilegales. Específicamente el tema de la tala de árboles, de las multas que pone el Cuerpo Guardabosque, en el año representa el 31%. O sea, es significativo, un 31%, estamos hablando de alrededor de 6.000 multas por esta tipología nada más. Los bosques naturales, sobre todo, a lo largo, como te decía, antes de la revolución y posterior a la revolución, han sido objeto de talas. Y normalmente las especies que han sido más perseguidas, más taladas, son las especies casualmente preciosas de usos especiales, maderas duras. Por tanto, hoy la escasez de esas especies en nuestro bosque es notoria. En Cuba existen las herramientas legales para enfrentar indisciplinas sociales de este tipo. La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 27, establece el deber que posee el Estado cubano de proteger el medio ambiente y sus recursos naturales, teniendo en cuenta que estos árboles forman parte del patrimonio forestal, pudiéramos estar en presencia de un delito patrimonial. Me estoy refiriendo a los delitos de hurto y robo con fuerza, que son delitos propiamente contra el patrimonio. Lo más peligroso del tema es que se constituye en una actividad económica ilícita con ánimo de lucro. 1 metro cúbico de madera en la ciudad de La Habana es caro. Estamos hablando en el orden de unos cientos de CUC. Es caro. Y por lo tanto, todo eso tiene que tener un enfrentamiento ya no solo contravencional, sino que hay que darle un tratamiento penal. Ningún ciudadano, ninguna empresa, nadie, ninguna entidad está autorizado a cortar un árbol o un bosque siempre y cuando no tenga el autorizo correspondiente que emite el Servicio Estatal Forestal de acuerdo con los proyectos de ordenación que existan. La Revolución Victoriosa de 1959 tuvo como escenario una nación que durante décadas había sido expuesta a la sobreexplotación de los recursos naturales como consecuencia de 4 siglos de dominación colonial y neocolonial. En el año 1959 recibimos una isla que solo tenía un 14%, hoy estamos llegando ya a un 30% de cobertura boscosa,
Hay una clasificación de los bosques que es bastante importante para nosotros, sobre todo para el caso de La Habana, donde los bosques que están establecidos son bosques de protección, no son bosques de explotación. Actualmente se importan alrededor de unos 70 millones de dólares en productos maderables y no quiere decir que con eso se satisfaga la necesidad del país y mucho menos de la población. Los principales ecosistemas de la ciudad se encuentran dentro del llamado cordón verde. Aquí se ubican parques y microparques del territorio, encargados de brindar protección a los recursos hídricos, el Zoológico Nacional, Expo Cuba, el Jardín Botánico Nacional, el Parque Lenin y el Parque Metropolitano de La Habana como los fundamentales. El Jardín Botánico Nacional se encuentra ubicado en el territorio de la cuenca hidrográfica Almendares-Bento, que es una de las 10 cuencas de interés nacional, de cuyas aguas se abastece más del 47% de la población capitalina. El jardín se ubica sobre la cuenca subterránea de Bento y uno de los servicios ambientales de la foresta fundamentalmente está en controlar la erosión, en la calidad de las aguas y demás. Por tanto, estamos en la ciudad potenciando el incremento de este índice de árboles y, por supuesto, ir mitigando los problemas ambientales que tenemos. Luego del acto de juicio oral y público, a todos los acusados se les impusieron sanciones superiores a los 8 años de privación de libertad. Parte del fruto del esfuerzo de los trabajadores de este importante centro científico fue devastado por las acciones de individuos inescrupulosos con afanes de lucro. Esos niños que decíamos que vienen aquí buscando conocimientos, pues no podrán ver el bosque de las caobas africanas y serán adultos con 35, 36, casi 40 años cuando las pequeñas caobas que hemos ido sembrando tengan el tamaño de estas que cortaron manos inescrupulosas. Las nuevas caobas sembradas en el Jardín Botánico Nacional demorarán entre 30 y 40 años para que vuelvan a adquirir valor maderable. Nuevas generaciones de cubanos ya siembran caobas africanas y otras especies de plantas para que el bien al servicio de millones no vuelva a ser objeto del afán de lucro de unos pocos. Este jardín es también prueba del optimismo de nuestro pueblo, de la preocupación de la revolución por el pueblo y todo lo que tenga que ver con el bienestar del pueblo, de la preocupación de la revolución por la ciencia. En el jardín de la escuela siempre amanece una flor. Y cuando vuelvo a mi casa quisiera llevarme solo. Mas no debes arrancarla porque le causas dolor.